Buenas tardes, alumnos. Vamos a dar inicio a la clase. Me confirman cuando ya puedan visualizar la pantalla. Amanda, ¿me confirmas? ¿Ya puedes visualizar la pantalla? Sí, Ok, antes de iniciar vamos a hacer un breve repaso de la clase anterior. Eh, ¿Te acuerdas, Solórzano, qué son los mecanismos de transporte por el xilema? Amanda, ¿te acuerdas qué son los mecanismos de transporte por el xilema? el transporte, tipo cómo se transportan los minerales, el agua y todo eso a los árboles más grandes. Correcto, era un mecanismo por el cual los árboles de gran tamaño absorbían agua mediante pues un sistema y tenía pues un cierto tiempo. Por ejemplo, en el caso de las secoyas o eucaliptos, dependía entre 1 metro por hora hasta 4 metros por hora en otros tipos pues de variantes de árboles, este tipo de mecanismo. En la clase de hoy vamos a ver y continuar con la clase anterior lo que son las vías de conducción de moléculas orgánicas. Como nos indica el texto, como resultado de la fotosíntesis, las plantas obtienen monosacáridos como la glucosa, que luego pueden transformarse en moléculas más complejas, como los disacáridos, los polisacáridos y los aminoácidos. Las moléculas orgánicas son trasladadas y repartidas a otras partes del vegetal que son disueltas en agua. Este proceso recibe el nombre de translocación y tiene lugar mediante los vasos que son los liberianos o el floema. Este transporte se produce desde las hojas y otras partes verdes hacia el tallo y la raíz. También puede haber translocación desde los tejidos de reserva, que son semillas, bulbos, tubérculos y más, a otras partes de la planta que lo necesiten. El almidón contenido en estos tejidos se degrada a sacarosa, que es la molécula utilizada para la movilización de la glucosa por la planta. Al llegar al órgano receptor, lo que es la sacarosa, se degradará a glucosa para ser utilizada. El desplazamiento puede ser en un sentido descendente o ascendente, dependiendo de la posición del órgano, el fotosíntesis, disculpen, bueno, el órgano que se encarga pues de hacer el proceso pues de la fotosíntesis.
o de reserva, que es el receptor. El líquido que se desplaza se ha denominado savia elaborada, que contiene lo que es el agua y los solutos, de los cuales el 90% de los solutos son lo que es la sacarosa. El resto son aminoácidos, ácidos grasos, vitaminas, hormonas e iones como el K positivo. Los vasos liberianos son conductos finos que discurren por el tallo y la raíz. Están formados por lo que son las células vivas, con los tabiques de separación oblicuos y la pared celular sin lo que es la lignina. Al madurar pierden el núcleo. Los organulos citoplasmáticos se disponen periféricamente y se forman poros en las paredes que confieren a esto el aspecto de una criba. Por ello también denominamos vasos o tubos cribosos. Conectadas a las células de los tubos cribosos se encuentran lo que son las células acompañantes, muy activas metabólicamente. La velocidad de transporte en este tipo de mecanismo depende de la época del año y puede variar desde 30 centímetros por hora hasta 200 centímetros por hora en algunos casos. En invierno, la mayoría de las cribas se encuentran taponadas por la calosa y la circulación es muy reducida. En el caso de la primavera, se reabsorbe la calosa y se activa la circulación. En un gran número de especies vegetales, los vasos liberianos solo son funcionales durante un año y son reemplazados por otros nuevos a partir del cambio. En plantas petirofítas y gimnospermas no hay células acompañantes y los tabiques perforadores de las células cribosas son muy inclinados. En las angiospermas se encuentran células acompañantes y tubos liberianos con placas cribosas muy perpendiculares. Tenemos el caso de los mecanismos de transporte por el floema. La hipótesis del flujo de la masa o en masa es la explicación más plausible para este proceso. Se basa en los puntos siguientes. En los órganos donde se produce la fotosíntesis, los glúcidos salen del citoplasma de las células en forma de sacarosa. Esta entra en los vasos liberianos por transporte activo. Contra gradiente de concentración, el proceso se ve facilitado por la actividad de las células acompañantes. La entrada de sacarosa en los tubos cribosos provoca la entrada de agua por osmosis procedente del xilema. Cuando el órgano consumidor capta sacarosa y ésta abandona los vasos liberianos, disminuye la concentración de soluto en su interior. El agua también sale del tubo criboso por el mismo proceso osmótico y vuelve a los vasos del xilema. La diferencia de presión del agua dentro del tubo fleumático entre el órgano crea lo que es la corriente de flujo. Como pueden visualizar en la gráfica, aquí se describe lo que es el proceso. Tenemos la célula de la hoja, en este caso estas son las células acompañantes, esta parte de aquí es el floema y la parte de acá es el xilema, que vienen a ser todas las partes de la raíz de la planta hasta la parte superior. Tenemos la célula de la raíz, que pertenecen a la parte inferior de la planta. Los puntos rojos son la sacarosa y los puntos azules son lo que es el agua. Este es el proceso de intercambio y absorción, tanto ascendente como descendente, pues en el proceso del mecanismo, pues, de transporte por el floema y lo que es los mecanismos de conducción de las moléculas orgánicas. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí, alumnos, con respecto a los temas hablados? No, profe. Solorza, ¿no tienes alguna pregunta con respecto a los temas hablados? El señor que no. Que fuera. Correcto, entonces vamos a hacer un breve disculpen, un breve repla
un breve repaso de lo que hemos hablado. Amanda, ¿en qué se componen los mecanismos de transporte por el floema? ¿Cuál fue la pregunta, profe? ¿De qué se componen los mecanismos de transporte por el floema? De sacarosa, de Cor- células acompañantes. O sea, había vasos lebranos, células vivas. ¿Correcto? ¿Cuál es la explicación más plausible en lo que son los mecanismos de transporte por el floema, Amanda? Eh, los organismos que producen la fotosíntesis, que son los glúcidos, del citoplasma salen por la sacarosa, se forma, se crea, se hace sacarosa, pues. ¿Correcto? Un momento, alumnos.